Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a continuar con nuestro estudio de la mortificación. Vamos a tratar de llevarlo a un sentido más práctico, ¿verdad? La semana pasada estuvimos viendo o tratando de comprender bíblicamente qué es la mortificación y cómo es que, a pesar de que no tenemos ganas o no tenemos la motivación, la mortificación es una obligación para nosotros. Y el día de hoy vamos a tratar de ir un poco más a detalle sobre cómo debemos comprender lo que pasa con nosotros, cómo hay cosas que las identificamos como la carne y hay cosas que las identificamos como del espíritu. Y necesitamos comprender cómo diferenciamos una de la otra, y para eso tenemos que ir a la escritura. Pero como lo que vamos a ver hoy es parte de la semana pasada, vamos a recordar primero lo que vimos la semana pasada. Dijimos que todo que ha nacido de nuevo tiene la obligación de vivir según el Espíritu Santo y no según la carne. En otras palabras, tenemos la obligación de dar muerte a los malos hábitos del cuerpo por medio del Espíritu. Y eso lo vimos en Romanos capítulo 8, versículos 12 y 13. Dice, por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa, porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Entonces tenemos esta obligación, dar muerte a los malos hábitos del cuerpo. Y también vimos que nuestra naturaleza pecaminosa desea lo que es opuesto al espíritu. No podemos hacer lo que queremos, porque aunque internamente queremos hacer lo que Dios quiere, nuestra carne quiere precisamente lo opuesto. Y nos encontramos en un dilema. Vimos también que muchas veces nos resulta sencillo negarnos a nosotros mismos porque de cierta manera tenemos un impulso interno que nos facilita eso, ¿verdad? Sentimos que las cosas están bien, nos estamos esforzando. Es mucho más fácil esforzarte por hacer las cosas que debes hacer cuando las cosas están bien. El problema es cuando las cosas están mal. Cuando las cosas están mal, nos sentimos, digamos, acorralados, no vemos con claridad la salida y nuestra mente se desvía completamente de lo que debiéramos estar haciendo. Y justificamos nuestra falta de mortificación con los sentimientos. Vimos que también la cultura lo hace normalmente, eleva los sentimientos sobre todo lo demás, incluyendo sobre la realidad. Y vimos que en la Escritura nos da una instrucción muy simple con respecto a ese tipo de sentimientos. Dice Efesios 4:31, abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Y la instrucción es muy simple, abandónalo, ¿verdad? Así, nada más. Solo los hijos de Dios pueden cumplir esa instrucción. De hecho, hoy vamos a entender por qué solo un hijo de Dios puede hacerlo. Un hombre natural no puede hacer esto que se le pide, dado que se requiere el Espíritu Santo. El primer paso, vimos, para poder simplemente abandonar esos malos hábitos del cuerpo o esos sentimientos que tratan de llevarnos hacia lo opuesto de Dios, el primer paso estaba en la mente, ¿verdad? Dijimos, bueno, la Biblia dice que debes de enfocar tu mente en las cosas del Espíritu y no en las cosas de la carne. Y el apóstol Pedro en 1 de Pedro 2, versículo 1 y 2 dice, por lo tanto, abandonando toda maldad y todo engaño, hipocresía, envidias y toda calumnia, deseen con ansias la leche pura de la palabra como niños recién nacidos. Así, por medio de ella, crecerán en su salvación. Entonces, según el apóstol Pedro, para abandonar todo eso, hay que ansiar la palabra de Dios. Y es la palabra la que nos va a hacer crecer con respecto a la santidad o crecer en la salvación. Ahora, eso que vimos ayer, tratando de explicarlo en términos generales, nuestro objetivo de hoy es verlo en un sentido práctico. ¿Cómo es que solo los cristianos pueden hacer esto que se le pide? ¿Cómo es que podemos distinguir entre lo que viene de la carne y lo que viene del espíritu? ¿Y cómo es que por medio de la palabra de Dios podemos crecer en la salvación, por lo tanto crecer en santidad? Así que antes de empezar a estudiar, vamos a orar así como estamos. Señor, muchas gracias por tus misericordias. Gracias por todos los que estamos aquí, Señor. Gracias porque en nuestra ciudad parece todo ir mejor con respecto a la pandemia. Esperamos en ti, Señor, que el esfuerzo que hacemos siga dando buenos frutos. Confiamos que ya sea que las cosas mejoren o no, tú estarás con nosotros.
Te pedimos que nos concedas cumplir tus mandamientos sin importar la adversidad que estemos enfrentando. Ayúdanos a entender por medio de tu palabra las instrucciones que nos das según tu Espíritu Santo, para que podamos crecer en santidad y glorificar tu nombre a medida que el mundo y los que están cerca de nosotros observen qué hacemos y por qué lo hacemos. Gracias de antemano. Amén. Bien. Hay que profundizar en estos temas y hay muchos ejemplos que pudiéramos estar viendo o muchas circunstancias que podríamos estar analizando, pero si es la Escritura la que nos hace crecer, hay que ir a la Escritura y ver qué es lo que la Escritura nos dice con respecto a lo que debiéramos estar haciendo. Cuando nos habla de los deseos de la carne y los deseos del espíritu, pareciera que estamos hablando de algo subjetivo, porque no todos deseamos lo mismo, ¿verdad? No todos tenemos los mismos deseos, o eso es lo que superficialmente podemos ver. Cuando la Biblia dice, el apóstol Pablo internamente se deleita en la ley de Dios y quiere hacer lo bueno, entendemos que hay un deseo de hacer lo bueno, pero dice que siempre que quiere hacer lo bueno lo acompaña lo malo. Y las cosas que no quiere hacer termina haciéndolas. La pregunta es, ¿entonces terminas haciendo cosas que no deseas? Lo que deseo no lo hago y lo que no quiero hacer termino haciéndolo. Eso podría hacernos pensar que realmente no deseamos hacer las obras de la carne, las cosas opuestas al espíritu, pero terminamos haciéndolas. Y eso parecería indicar que somos inocentes, porque no estamos haciendo el mal que no queremos hacer, sino que el pecado en mí me lleva a hacerlo. Pero cuando leemos otros pasajes, como por ejemplo Gálatas 5, 16 al 17, dice, así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Aquí sí nos habla de deseos de la naturaleza pecaminosa. Así que cuando Pablo nos decía que terminaba haciendo lo que no quería, no estaba diciendo que no deseaba hacer lo malo, también lo deseaba. Y terminó haciendo eso malo que también deseaba, pero que al mismo tiempo deseaba hacer lo bueno. Entonces se pone complejo tratar de entenderlo, ¿verdad? Porque no podemos distinguir con claridad a qué deseo se refiere. Y sobre todo, si queremos llevarlo a la práctica, ¿cómo distingues tú personalmente cuándo deseas algo que proviene de Dios y cuándo algo que proviene de la carne? Le decimos, bueno, es que por medio de la palabra lo sabemos. Sí, pero la palabra no nos da una lista de todas las cosas que son de la carne. Nos da ejemplos de cosas que son de la carne. Pero nos vamos a encontrar en situaciones donde lo que yo quiero hacer no hay ninguna referencia bíblica clara en la Escritura que me ayude a tomar una decisión. Así que no se trata simplemente de decir, a ver, yo estoy deseando esto, déjame ver una lista en la Biblia de las cosas que son de la carne y si este deseo está en la lista de las cosas de la carne, entonces no lo hago. Porque la Biblia no nos da ese tipo de listas. Tenemos que entender a qué se refiere el apóstol Pablo cuando nos habla de los deseos de la naturaleza pecaminosa, dado que estos se oponen a lo que el Espíritu desea. Así que estamos viendo que hay deseos de la carne, deseos del Espíritu, y esos están internamente en nosotros. Y no podemos hacer lo que queremos, porque tenemos este conflicto interno, lo que deseo que proviene de la carne y lo que deseo que proviene del Espíritu. Si simplemente quiero hacer lo que desea mi carne, voy a tener oposición, porque el Espíritu Santo en mí está oponiéndose a que haga eso. Y si quiero hacer los deseos del Espíritu, mi carne se va a oponer porque desea otra cosa. Así que es fundamental que podamos entender, individualmente, internamente, cómo debemos comprender y aplicar esta información. Así que vamos a ver con detalle este mismo versículo. Cuando dice, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa, hay que profundizar en esa palabra, deseos. La palabra deseos, el griego epithumia, se traduce, según la concordancia Strong, así: deseo, anhelo, apasionado, lujuria. Me parece que no me aclara mucho la situación. El diccionario Helps lo traduce así: pasión construida sobre sentimientos fuertes. Estos pueden ser positivos o negativos dependiendo de si el deseo está inspirado por la fe. Ahora fíjate lo que nos dice el diccionario Helps. Pasión construida sobre sentimientos fuertes.
hablar de un deseo tiene que ver con sentimientos. Fíjate bien, nuestra sociedad eleva los sentimientos sobre todas las cosas. Semana pasada dijimos, la Escritura nos llama a dominar esos sentimientos. ¿A qué nos referimos? Si el deseo está basado sobre los sentimientos, ¿verdad? Y nos dice que los deseos pueden ser positivos o negativos, vemos claramente deseos de la carne, deseos negativos, y deseos del espíritu, deseos positivos. Pero ¿cómo es que los sentimientos están relacionados con nuestros deseos? Quizás no nos detenemos a pensar con detalle. Ahora, cuando hablamos de sentimientos, hablamos de emociones. Entonces, ¿cuál es la relación entre estos tres conceptos? Emociones, sentimientos y deseos. Dado que los deseos están basados en sentimientos y para hablar de sentimientos hablamos de emociones, me parece que tenemos que comprender cómo se relacionan entre ellos para poder saber aplicar lo que el apóstol Pablo nos dice aquí. Ahora, cuando buscamos este tipo de información, ¿cómo debemos definir una emoción o cómo debemos definir un sentimiento? No encontramos en la Biblia información sobre eso, no en ese nivel de detalle. Así que necesitamos buscar en otras fuentes qué podemos encontrar al respecto. Ahora, estamos hablando de la naturaleza humana, ¿verdad? ¿Cómo se comporta el ser humano? Y saber qué hace el ser humano en distintas circunstancias, lo único que necesitas es observación, ¿verdad? Quien se entiende o se conoce a sí mismo cómo reacciona puede acercarse a diferenciar un concepto del otro, pero podemos acercarnos a estudios, a encuestas, a análisis que se hacen sobre cómo es que las personas hacen las cosas. Y aquí es donde, como con respecto a la semana pasada, hablamos de la psicología y dije que sí puede haber buenas aplicaciones de la psicología, pero cuando trata de resolver el problema del pecado es totalmente inútil y contrario a la palabra. Me parece que podemos encontrar información útil en la psicología, y lo digo también porque hubo una persona que dijo que su hija estaba estudiando psicología, ¿verdad? Me quedé pensando, bueno, ¿qué pasaría si uno de mis hijos decide estudiar psicología? ¿Cómo debiésemos proceder? ¿Le impedimos que estudie eso o no? Ahora decimos, bueno, si estudias cualquier otra carrera, por ejemplo, estudia cualquier rama de la biología y se asume la evolución, ¿verdad? Como principio de todas las cosas. Obviamente, mucho de la cosmovisión en todas las ciencias biológicas asume que venimos de la nada y por arte de magia. De manera que muchas cosas que no se van a poder explicar correctamente en distintas filosofías o ramas de la ciencia, pero habíamos dicho, y lo vemos también en la Escritura, que aunque afirmamos que toda la Escritura es verdad, no es la única fuente de verdad. Mencioné, por ejemplo, las matemáticas. Agárrate un libro de matemáticas, y aunque hay ciertas teorías que aún no son del todo corroboradas, vas a encontrarte muchas verdades. Un libro de física, vas a encontrarte muchas verdades. Quizás algunas incompletas, como cuando Newton formuló la gravedad y luego llegó Einstein y demostró que su formulación era incorrecta. Einstein demostró que había otra forma de entender la gravedad y no sabemos si más adelante va a venir otro hombre y va a cambiar esa perspectiva. Pero en lo que alcanza a describir decimos es verdad. Así que me puse a estudiar y encontré algunos artículos de psicología que me parece que describen muy bien el pensamiento del ser humano. Y esto no es algo que se haya inventado, esto es por medio de la observación. Entonces quisiera compartirles algunas definiciones breves que encontré que me parece que corroboran lo que la Escritura enseña y que podemos usarlas para tratar de comprender el proceso que sucede dentro de nosotros. Por ejemplo, cuando buscas qué es una emoción, encuentras una definición formal así. Es una reacción compleja del cerebro ante un estímulo externo. O sea, algo que veo, algo que oigo, algo que toco, o algo interno, un pensamiento, un recuerdo, una imagen interna. Por ejemplo, tristeza, alegría, enojo, miedo, vergüenza, etc. ¿Vieron la película de Disney, verdad? Estas son consideradas las emociones básicas. Hay muchas. Y todos debemos poder comprenderlas, ¿verdad? El miedo, no planeas tener miedo. Bueno, vamos a hacer una diferencia entre emoción y sentimiento. Cuando hablamos de una emoción, es algo que es inconsciente, es un reflejo hacia algo. Entonces, no sé si te pasó
en tu familia, con tus hermanos si los tienes, que a cierta edad se vuelve muy común que te asusten. Que está la luz, estamos dormidos, está apagado, tú estás en el piso de arriba y te dio sed, tienes que bajar a tomar agua. No sé si todos se acordaron del trauma a cierta edad, del peligro que se siente. No existe, pues se siente un peligro que voy a bajar, algo ha de haber ahí, un monstruo, algo que está esperando que alguien baje y de repente lo va a atrapar. Entonces, está sugestionado, ¿verdad? Pero todavía no experimentamos una emoción de miedo. Vamos a hacer una diferencia en la autosugestión. El peor de los casos es cuando alguien ya planeó asustarte, ¿verdad? Entonces llega un momento en que prendes la luz y bajas sin problema. El asunto es cuando tienes que apagarla y correr rápido, que de alguna manera pensamos que si alcanzas a llegar a tu cama, el monstruo ya no te puede hacer nada, ¿verdad? El problema es cuando vas corriendo y alguien de repente de la nada sale, ¡guau! Te asustas. Esa emoción es algo espontáneo, ¿verdad? No lo puedes predecir, te asustaron. Esa es una emoción, una reacción compleja en el cerebro. En ese caso, por un estímulo externo. Un estímulo interno sería, por ejemplo, tener una pesadilla. ¿Te ha pasado que estás dormido y sueñas que te van a matar y te van a matar y te van a encajar el cuchillo y cuando en el sueño te entierran el cuchillo, despiertas y te asustas? Eso no fue provocado por algo externo, sino por algo interno. Hay cosas que nos entristecen, hay cosas que nos hacen enojar, hay cosas que nos avergüenzan. Hablamos de una emoción en ese sentido y es algo que todos los seres humanos debemos comprender. Pero cuando hablamos de un sentimiento, la definición de un sentimiento es la suma de una emoción más un pensamiento. Es decir, es la interpretación consciente y explícita de una emoción. Es lo que tú piensas acerca de esa emoción que sientes. Y es totalmente subjetivo. Aunque todos de manera objetiva experimentamos el miedo, la tristeza, el enojo, el sentimiento no es algo generalizado. Va a depender mucho de cómo procesas esa emoción. Por ejemplo, los celos, el rencor, la felicidad, la decepción. Entonces, todos experimentamos en esencia las mismas emociones, pero no todos los mismos sentimientos, aunque hayamos experimentado la misma emoción. Y quiero poner un ejemplo. Espero que este ejemplo lo aclare. Imagínate, dos estudiantes se preparan intensamente para su examen final. Uno de ellos es el estudiante perfecto. Siempre saca 10. A los que no son de México, la calificación más alta aquí es un 10. La calificación más baja es un 0. En la universidad, para aprobar tu materia necesitas mínimo un 7, ¿verdad? Entonces, en mi ejemplo, tienes a un estudiante perfecto que siempre saca 10 en todos sus exámenes y un estudiante un estudiante malo. No tan malo, pero malo. Difícilmente saca 7 en sus exámenes. Bueno, los dos deciden trabajar en equipo. El mal estudiante convence al buen estudiante que lo ayude a estudiar porque es su examen final. Ok, ambos estudian juntos. Estudian exactamente el mismo material, invierten exactamente la misma cantidad de tiempo y se asegura el buen estudiante que el mal estudiante entienda perfectamente lo que está estudiando. Ahora, como están bien preparados y se esforzaron, ambos esperan obtener un 10 en su examen. Llegan los resultados y ambos experimentan la misma emoción de tristeza al ver que no sacaron un 10, sino que ambos sacaron un 8. A pesar de experimentar la misma emoción, el estudiante perfecto se siente profundamente decepcionado, mientras que el mal estudiante se siente absolutamente feliz. ¿Te ha pasado? Que mientras alguien llora por un 9, tú celebras un 7 y le dices, no puede ser, sacaste 9, ¿por qué estás triste? Yo saqué 7 y es uno de mis grandes logros en la vida. ¿Cómo es que, aunque los dos esperaban sacar 10, les entregan un 8, se sienten tristes porque no sacaron el 10 que esperaban, pero procesan esa emoción de forma diferente? El estudiante perfecto llega a la conclusión de que es un fracaso ese 8. Su pensamiento lo hace sentirse decepcionado, ¿verdad? Estaba triste, la emoción
pero ahora está decepcionado. Mientras que el mal estudiante se entristeció porque no sacó 10, pero está feliz por su 8, ¿verdad? La misma emoción, sentimientos diferentes. ¿Qué es lo que provocó que una misma emoción te lleve a un sentimiento diferente? Tu manera de pensar, tu mente. Y eso es algo que debemos entender perfectamente, porque cuando vemos la palabra griega que nos hablaba de deseos, según el diccionario Helps, pasión construida sobre sentimientos fuertes, los sentimientos es la base de nuestros deseos. Y los deseos pueden ser positivos y negativos. Voy a poner otro ejemplo. Imagínate, no sé si alguna vez te pasó, a mí me llegó a pasar. Y de adelanto, yo hice lo malo, no crean que estoy dando un buen ejemplo, yo hice lo malo. Alguna vez en el trabajo, y eso lo he visto pasar con muchas otras personas, alguien viene y te reclama públicamente y te avergüenza. No hiciste esto, no entregaste el reporte, etcétera, etcétera. Viene bien enojado, bien molesto, no le importa a los que están alrededor. Y te avergüenza delante de todos. Y se va, y tú te quedas pensando porque sentiste vergüenza. Analizas lo que pasó, te pones a reflexionar y llegas a la conclusión de que lo que hizo fue injusto. Porque si te vino a reclamar por un reporte que no habías entregado, resulta que sí lo habías entregado, pero él no se había dado cuenta. ¿Cómo reaccionas ante eso? Bueno, te sientes indignado. ¿Te acuerdas que a esa persona lo has ayudado muchas veces? Que le has hecho muchos favores. Y no puede ser posible que en cuanto piensa que tú no hiciste algo, venga y te reclame públicamente y te ponga en vergüenza. Así que te sientes indignado, rencoroso, y eso provoca un deseo, el deseo de venganza. La venganza puede ser dejarlo avergonzado públicamente o simplemente ir y decirle, estás mal, ¿qué te pasa? Yo te lo entregué, no es justo, y descargar todo tu coraje, ¿verdad? Te estás desquitando, te estás vengando. ¿Cómo es que llegó a mí el deseo de venganza? Me sentí avergonzado. Procesé esa emoción y llegué a la conclusión de que era totalmente injusto. Así que me siento indignado, perdón. Y de ahí surge el deseo, voy a hacer justicia, voy a desquitarme, voy a vengarme. ¿Te das cuenta? Los deseos dependen de lo que sientes. No vas a ir a desquitarte con alguien si no sientes nada en contra de esa persona. Ese es un deseo negativo, la venganza. La Biblia dice claramente, no os venguéis, ¿verdad? Eso se lo tienes que dejar a Dios, porque Él se va a vengar. Y después vemos por qué la venganza de Dios no es nada malo, pero nosotros sí, ¿verdad? Pero ¿cómo podríamos convertir o qué proceso se tendría que seguir para que ese deseo fuese positivo? Porque si hablamos de un deseo negativo es la carne. Decimos, oye, me quiero ir a vengar. ¿Eso de dónde viene? ¿Del Espíritu Santo o de la carne? De la carne, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la Biblia especifica que no debes de vengarte. ¿Cómo es que terminé con deseos de la carne? Por una emoción procesada con mi mente que genera un sentimiento y ese sentimiento me lleva a desear algo. Ahora, ¿cómo podríamos cambiar ese mal deseo por un buen deseo? Exactamente en la misma situación. Me siento avergonzado por lo que este compañero hizo conmigo. ¿Qué tendríamos que cambiar para que en lugar de tener un deseo de la carne, tenga un deseo del espíritu? ¿Se les ocurre algo? La clave está en la mente. Ok, sentí vergüenza y luego me pongo a pensar. Sí, fue injusto. No era necesario que lo hiciera público. Me hizo un mal. No sé si lo hizo intencionalmente o no, pero vino y me reclamó injustamente. Hasta ahí es la misma conclusión que el caso anterior. Ahora tengo que pensar, ¿qué dice la Biblia al respecto? Primera de Pedro 3:9. No devuelvan mal por mal, ni insulto por insulto. Más bien, bendigan, porque para esto fueron llamados, para heredar una bendición. Ahora, sé que es injusto lo que me hizo, pero la Biblia me dice que no puedo pagarle con la misma moneda.
De hecho, hay otro pasaje que dice que debemos vencer el mal con el bien. Entonces, me siento avergonzado, pero no puedo ir y hacerle un mal porque me hizo un mal. De hecho, esa persona tiene serios problemas para controlar su carácter, porque si no tiene razón en lo que me acusó, ni siquiera se aseguró de tener la evidencia antes de venir a avergonzarme. Y seguramente el problema que ahora tiene conmigo lo debe tener con muchos otros, porque no controla su temperamento. Así que el sentimiento que debe de provenir de ahí no es indignación ni rencor, sino compasión. Porque yo solamente estoy experimentando algo de lo que él normalmente debe de vivir. Cómo vivirá con su familia, si está casado. Si no tiene el hábito de asegurarse de algo antes de ir a reclamar, ¿cuántos problemas no tendrá esa persona? Así que si el sentimiento es de compasión, mi deseo va a ser aclarar la situación y estar en paz con él. La misma emoción, procesada de una manera diferente, me lleva a un deseo diferente. ¿Se entiende? ¿Dónde está la clave? En cómo piensas. Cómo analizas lo que sientes, la emoción, para poder generar un sentimiento, que ese sentimiento te lleve a lo que es correcto. Pero ¿qué pasa si no conoces la palabra? ¿Qué pasa si no conoces la Biblia? Cualquier emoción que tengas la vas a procesar como mejor te parezca. Y eso va a generar un sentimiento, y esos sentimientos te llevan a deseos. Y vas a terminar haciendo eso que deseas. Porque no te obligan a hacer lo malo, lo deseas. Entonces, ¿cómo es que hacemos lo bueno? Lo deseamos. Pero ¿dónde está la diferencia? Si a ambos los avergonzaron públicamente, ¿cómo es que uno termina deseando las cosas de la carne y otro deseando las cosas del espíritu? Por su mente, que comprende y conoce la palabra de Dios. Ese es el primer punto que es imposible para todo aquel que no es nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque para entender la palabra de Dios se requiere el Espíritu Santo. Y solo los que han nacido de nuevo tienen el Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo quien nos hace saber lo que Dios ha dicho, nos permite comprender lo que está en la Escritura y nos guía todo lo que es bueno. Entonces, si comprendemos lo que está pasando dentro de nosotros y cómo tenemos una responsabilidad fundamental de ser bíblicos, porque a veces, aunque lo hemos dicho muchísimas veces, mientras más pasa el tiempo, más me doy cuenta que muy pocos comprenden la profundidad de lo que significa ser bíblico. Ser bíblico no se trata de aprenderte muchos versículos, no tiene nada de malo que te los aprendas. Pero yo me acuerdo cuando yo era de los más jóvenes en la iglesia, había un énfasis muy claro. Tienes que memorizarte los salmos, tienes que memorizarte los proverbios, tienes que memorizarte todo el evangelio de Juan, no sé, etc. Y yo conocía a muchos que estaban ahí memorizándolo y memorizándolo, y la verdad a mí nunca me llamó la atención y me sentía mal. Decía, pues sí, a lo mejor sí hay que memorizarlo, pero no, o sea, no tengo ganas, me pongo a estudiar y no, siento que no me sirve. Quizás a muchos les sirva tener memorizada la palabra, pero memorizar la palabra no te hace bíblico. Comprenderla y aplicarla es lo que te hace bíblico. ¿Se entiende? Si quieres memorizarla, hazlo. Pero de nada te sirve nada más tener los textos en la mente sin comprenderlos y sin aplicarlos. Entonces, cuando hablamos de ser bíblicos, se resume en analizar lo que estás haciendo. Porque todos hacemos las cosas partiendo de nuestros sentimientos. Y nuestros sentimientos provienen de las emociones, de cómo las procesamos. Por eso es común ver que haya familias que experimentan una enorme crisis económica y aún entre los mismos hijos o entre distintas familias que experimentaron la misma situación, algunos salen de esa crisis bien motivados a salir adelante y otros salen totalmente deprimidos y ya no quieren hacer nada con su vida. Y dices, ¿qué pasó? Vivieron exactamente lo mismo, a veces exactamente la misma familia, la misma casa. ¿Cómo es que llegaron a conclusiones tan diferentes? Por la manera en que procesas esas emociones que experimentaste. Entonces las emociones son inconscientes. Los sentimientos son conscientes. Porque para que haya un sentimiento necesitas pensamiento y emoción.
No podemos controlar las emociones, eso lo he escuchado muy frecuentemente. No puedes controlar las emociones, sobre todo cuando hablan del amor. En el corazón no se manda. Mira, te conviene, ¿verdad? ¿Se manda o no se manda en el corazón? Hay que definir corazón. ¿De qué me hablas? Bíblicamente el corazón es la mente. En el mundo, ¿a qué le habla el corazón? A los sentimientos. Los sentimientos. Ok. ¿Cómo aplicamos estos sentimientos al amor? Bueno, normalmente provienen, no estoy hablando del amor ágape, ¿verdad? Que el amor ágape no es por sentimientos. Imagínate que es el amor eros, atracción física. Hay una emoción de por medio, ¿no? Sí, hay una emoción de por medio. Se sienten atraídos. Ahora, ¿esa atracción es algo bueno o es algo malo? ¿O depende del sentimiento que generes? Porque hay personas que se pueden sentir atraídas, que jamás pasa de eso y cada quien sigue por su rumbo, pero hay personas que se sienten atraídos y hacen esfuerzos por acercarse y conocerse y platicar y hacer cosas juntos y eso provoca un sentimiento, ¿verdad? Lo he visto muchísimas veces y es una de las causas más comunes de infidelidades y adulterios. Compañeros de trabajo, personas que normalmente se frecuentan, se sienten atraídos y empiezan a profundizar, a acercarse más, a platicar más. No es nada más un hola, ¿cómo estás? Es cómo has estado. Cuéntame, ¿qué hiciste esta semana? Hay una emoción de por medio, sí, pero están yendo un poco más allá. Están permitiéndose obtener más información, encontrar en qué cosas son comunes, en qué cosas coinciden, si tienen los mismos gustos, empiezan a contarse sus vidas y se empieza a generar un sentimiento. Y luego dicen, en el corazón no se manda. Dices, no, espérame. Claro que sí se manda, porque tú mismo, con tu mente, estás fomentando esos, tú mismo estás creando esos sentimientos, que no tuviste por qué permitirlos. Si hay un hombre casado que llega a tener una emoción hacia una mujer que no es su esposa, es algo por lo cual puede ser el responsable. No, las emociones son reacciones físicas, pero ¿qué haces tú con esa reacción? Va a depender de lo que tienes en tu mente. Y cualquier hombre comprometido, ya sea soltero, en una relación no lícita, bíblicamente hablando, o un casado, con una relación con otra mujer, nunca debes permitirte generar esos sentimientos. Al contrario, tienes que asegurarte que los sentimientos que se puedan producir no pasen más allá de lo que la Biblia dice, lo que Pablo le dijo a Timoteo. A las mujeres trátalas como hermanas. Hasta ahí. Entonces, ¿se manda en el corazón o no? Claro que sí, claro que sí. Pero la clave está en la mente. El mundo dice, no se manda en el corazón. Para ellos eso es cierto, porque no tienen la capacidad de filtrar las emociones que están experimentando. No necesariamente son cosas que debes dejar fluir o cosas que debes de frenar. Las emociones no son el problema. El problema es los sentimientos que se generan a partir de esas emociones. Las emociones no son malas en sí mismas. Los sentimientos son los que pueden llevarnos a cosas negativas y cosas positivas. Entonces, los sentimientos que generas con tu mente te van a llevar a desear cosas. Y ahí está la clave. Si eres bíblico, los sentimientos que se producen después de analizar tus emociones bíblicamente no pueden provenir de la carne, obviamente si obedeces lo que dice la Escritura, ¿verdad? Por ejemplo, el miedo es una emoción básica. De hecho, el miedo es muy útil. Si no tuvieras miedo, quizás no estarías con vida el día de hoy. Y no estoy hablando de monstruos, ¿verdad? Una vez vi un documental de lo que pasa con las personas cuando no tienen miedo y estaban examinando un caso particular. Unos padres tenían un muchacho, ya era grande, y decían, esto es un problema muy serio, porque este muchacho tenía un problema cerebral y no sentía miedo bajo ninguna circunstancia. Y ellos decían, bueno, esto puede verse como algo muy favorable, qué bueno es no tener miedo, no le tienes miedo a nada. No, es que este muchacho de niño se asomaba a la orilla de la escalera y como no tiene miedo, se agachaba y fácilmente puede caerse. Se podía acercar al fuego cuantas veces fueran porque no le da miedo.
Toma riesgos completamente innecesarios porque no tiene miedo. De hecho, el miedo te preserva tu integridad física, ¿verdad? ¿Alguna vez trataste de hacer algo muy alocado con tus amigos? Quizás se aplica más para los hombres. Andar en bicicleta, ¿por qué no hacemos una rampa? Y ponemos como 5 chavos abajo y que él nos brinque. ¿Alguna vez lo hiciste? A ver, levantes, quiero ver quién son aquí. Sí, ¿verdad? Ahora, ¿pero tú eres el de la bici o el de los que iban a brincar? Digo, el de la bici dice, árale, me aviento. Yo estoy hablando de los que están abajo, sobre todo el que está en el último, ¿verdad? ¿Alguna vez te tocó estar en los de abajo al último? Ese es casi seguro que le va a caer la bici encima. Ahora, cuando uno tiene miedo y ve ese tipo de circunstancias, dice, ves el de la bici y lo evalúas. Hombre, se me hace que sí brinca. Sí me pongo abajo, pero al principio buscas tu seguridad. Cuando dicen, bueno, tú vas al último y ya estás medio consciente, dices, no. ¿Por qué? Porque tienes miedo a la herida, al dolor, al quebrarte un hueso, al que te caigan encima. Es algo muy útil, sin embargo, el miedo te paraliza. Y hay personas que cuando sienten miedo ya no saben qué hacer, se angustian, entran en una crisis. No quieren estar solos, no quieren estar en un ambiente donde no se sientan seguros. ¿Cómo puede ser posible que el miedo pueda ser algo tan positivo y tan destructivo al mismo tiempo? Por cómo lo procesa tu mente. ¿Se entiende? Ahora, ¿qué pasa cuando no procesamos correctamente esas emociones? La Escritura nos lleva a la conclusión de eso. Santiago 1, versículo 14 y 15. Todo lo contrario, cuando uno es tentado, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da luz a la muerte. ¿Por qué terminas pecando? Porque tienes malos deseos. ¿Por qué tengo malos deseos? Porque permití sentimientos incorrectos, porque no estoy aplicando la Biblia a mis emociones. ¿Se entiende? Fíjate, la madurez que debe ir adquiriendo el cristiano. En el mundo haces las cosas y ya, las haces y ya. El cristiano no puede hacer eso. El cristiano tiene una decisión que tomar y tiene que acostumbrarse él mismo a procesar bíblicamente todo lo que hace. Y es un proceso. No es que te haces cristiano y ya proceso bíblicamente porque ni la Biblia conoces. Mira, hay 3 formas de entender este problema. Hay cosas que sabes, ¿verdad? Por ejemplo, aunque algunas de esas están mal, ¿verdad? Pero dicen muchos, la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. La Biblia dice, Dios aprieta pero no ahorca. Eso es falso, pero ellos piensan que saben. Mínimo, todos saben que robar es malo, ¿verdad? Hay cosas que sé, ¿verdad? Yo sé que las sé. Bueno, hay cosas que yo sé que no sé. ¿Se entiende? Por ejemplo, cuando recién empiezas a caminar en las cosas de Dios, sabes que hay muchas cosas que no sabes. Oye, no sé qué se debe de hacer en esta situación. Yo sé que la Biblia dice algo al respecto, pero yo sé que no sé. Y hay cosas que no sabes. ¿Me explico? Que ni te imaginas que la Biblia dice. Y como ni te imaginas, no la sabes, pero ni te preocupa, porque ni siquiera sabes que no la sabes. Entonces, ¿cómo avanzamos? Bueno, primero hay que poner en orden lo que sabes, a ver si eso realmente está en la Escritura. Y luego lo que sabes que no sabes. Hay que empezar a estudiar para eliminar esas cosas que no sabes, que se conviertan en lo que sabes. Pero no tienes nada que hacer, no hay cómo avanzar en aquellas cosas que no sabes. Ahí es donde Dios está a cargo. Y Él, con distintas circunstancias, como mencionaba Ismael al principio, con distintas pruebas, te va enseñando cosas que no sabías. Así que ese proceso está en manos de Dios. No lo podemos cambiar, no lo podemos controlar porque ni siquiera tenemos idea de qué es eso. Pero en las otras 2 áreas, ahí sí tenemos responsabilidad. Ahora, nuestra manera de pensar, ante todas las emociones que experimentamos, nuestra manera de pensar hace la diferencia. Si entendemos lo que Dios ha hecho por nosotros
y lo que nosotros somos y debemos hacer, tenemos una enorme ventaja a la hora de procesar nuestras emociones, porque la clave es la mente. Romanos 12:2 dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Fíjate bien lo que está diciendo. Sean transformados mediante la renovación de su mente. Eso ya lo estudiamos en la regeneración, ¿verdad? Mi manera de pensar fue cambiada. Eso es el arrepentimiento. Cambia la manera de pensar. Dice, ahí está la mente, esa regeneración es la clave para no amoldarme al mundo actual, sino para que pueda comprobar cuál es la voluntad de Dios. Porque al momento en que mi emoción la filtro con la escritura, mis sentimientos no van a ser los del mundo. ¿Entiende? Y esos sentimientos, de manera inconsciente, me hacen desear algo. Entonces, cuando alguien es nacido de nuevo, su manera de pensar cambia totalmente. No en todo lo que tiene que cambiar, porque es un proceso, pero hay cambios claramente visibles y radicales. Para empezar, tu motivación. Una característica del que ha nacido de nuevo es hambre por las cosas de Dios. Y tiene mucho sentido, porque eso es lo que más necesita para que su vida empiece a crecer. Entonces, tienes tiempo libre, eres cristiano, tienes muchas oportunidades de lo que podrías hacer. Puedes ponerte a estudiar la Biblia o puedes ponerte a ver Netflix. ¿Qué vas a hacer? Normalmente te pones a ver Netflix. No, pero los cristianos también, ¿verdad? Y lo dicen, no, es que casi no hay tiempo para estudiar. Casi no hay tiempo. No, es que no estás tomando el tiempo. ¿Y eso a qué te lleva? Bueno, eso que no profundizaste, eso que no estudiaste, vas a estar en una situación en la que esa información te debió haber hecho pensar, entender de manera distinta, y cuando se te presenta la oportunidad vas a reaccionar como el mundo, haciendo lo que mejor te parece, en lugar de haber hecho lo que la Escritura enseña. Por eso es que un cristiano que no lee la Biblia no crece en santidad. Pero no se trata de, a ver, me voy a sentar a leer un capítulo, mi capítulo de hoy. Ya, ahora sí, ya, Netflix. No te va a servir tampoco. Que no nada más es leerla, comprenderla. Y eso es algo que debes esforzarte tú mismo y se requiere la congregación. Que Dios instituyó pastores y maestros. Y son por medio de los ministerios, dice que no seremos movidos por todo viento de doctrina, sino que creceremos en unidad. ¿Cómo es que nos edificamos unos a otros por medio de los ministerios? Por la aplicación de la palabra. La que escuchas y meditas y la que ves que tus hermanos hacen. De manera que es indispensable que te congregues para que también empieces a comprender la palabra de Dios. Ahí está el problema de los que dicen, no, yo en línea, mi iglesia es en línea. No, discúlpame, pero eso no es una iglesia. Porque aunque puedes aprender mucho de muy buenos maestros, jamás vas a tener el ejemplo aplicado. Y deja tú los buenos ejemplos, sino los malos ejemplos, que eso nos hacen aprender a veces más. Cuando la Biblia nos enseña que debemos tolerarnos unos a otros y llevar las cargas unos de otros, nos ayuda a entender que hay muchísimas más cosas, muchos más problemas, algunos muchos más graves que los que tú tienes. Y eso en primera instancia debería de darte gratitud. Cuando tú estás aislado y piensas que nada más se trata de escuchar en línea o como sea, estás totalmente incapacitado para avanzar como debieras, porque es a la hora de la interacción unos con otros, los errores que cometemos unos y otros, lo que nos lleva a ver que hay cosas que no sabíamos que había. Crecer en el conocimiento de la Escritura no nada más proviene de leerla, hay que vivirla. Es necesario que algunas veces en la iglesia te ofendan. Y no porque lo planeen, sino que esa ofensa te va a ayudar muchísimo a entender qué pasa cuando tú ofendes. La manera en que tú reaccionas cuando te ofenden te debe llevar a entender cómo has estado reaccionando tú, cómo debían reaccionar los otros. Y eso es lo que la Escritura dice, que hierro con hierro se aguza. Así que
Cuando nos habla el apóstol Pablo de los deseos de la naturaleza pecaminosa, debemos entender cuál es el proceso por lo cual nos encontramos nosotros con esos deseos. Y en pocas palabras es negligencia nuestra o falta de conocimiento bíblico. ¿Sí? Como no sabemos todo lo que hay que saber, en algunas ocasiones nos vamos a enfrentar a situaciones que era imposible que decidiéramos de otra manera, porque no teníamos todavía ese conocimiento. Pero eso está en control de Dios. Que te va a pasar y nos va a pasar muchas veces en nuestra vida cristiana que nos encontramos con cosas que no sabemos cómo reaccionar. Pero ahí es donde Dios nos va a ayudar. Y los fracasos y las derrotas y las caídas nos llevan a aprender. Y entonces, a la próxima, nos evitamos muchos problemas, inconscientemente, porque ya no procesas igual lo que sientes. Regresemos a Gálatas 5, versículo 17. Dice, porque ésta desea lo que es contrario al espíritu, y el espíritu desea lo que es contrario a ella. Las dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Entonces, cuando pensamos bíblicamente y obedecemos, tenemos una emoción, la procesamos mentalmente, bíblicamente, el sentimiento que se genere, si obedecimos lo que dice la palabra, ese sentimiento va a ser un sentimiento positivo, que nos va a llevar a desear más de Dios, a hacer lo correcto. Como el ejemplo que puse de que te hayan reclamado y avergonzado en público. El pasar por la vergüenza que sentiste, las palabras del apóstol Pedro, no regreses mal por mal, te hace decidir totalmente, si obedeces, totalmente al deseo de venganza. Ahí es la diferencia. Procesarlo bíblicamente te lleva a los deseos del espíritu. No hacerlo bíblicamente es un juego de azar. Puede que le hayas atinado, pero lo más probable es que no. Cuando analizas las cosas y no tienes una base bíblica, un principio bíblico para decidir, vas a decidir como mejor te parezca. Y esa es la advertencia. No hagas eso. Tienes que usar la palabra de Dios. De hecho, se nos demanda, ¿verdad? Que seamos obreros fieles, que hacen buen uso de la palabra. Entonces, cuando nos dice también que son opuestos, no hay un punto medio. O haces lo que Dios dice, o lo que tu carne quiere. No hay un punto medio. No hay, mira, o busco la paz, o me vengo. ¿Cuál sería el punto medio? ¿Hay un punto medio? ¿Primero soy su amigo y luego me desquito? No. No hay un punto medio. O haces lo que Dios quiere o no. Jesús dijo, el que no junta conmigo, desparrama. O eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. No hay nadie neutro. Nadie. Gálatas 5, 19 al 21. Pablo nos da una lista no exhaustiva de las obras de la carne, y aquí hay más información que analizar. Dice, las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien. Inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora dice, las obras de la naturaleza pecaminosa. La palabra obras en griego es muy interesante, ergon. Se traduce como una acción que realiza o que completa un deseo interno. La palabra obras es aquella acción que te lleva a satisfacer un deseo interno. Las obras de la carne son la satisfacción de ese deseo de la carne que proviene de una mente no bíblica. ¿Se entiende? ¿Qué pasa entonces? Esta es una lista, no es todas las cosas que pueden pasar, no. Ejemplos de lo que pasa. Una vez que procesaste tu emoción no bíblicamente, generaste un sentimiento que te lleva a desear algo que es de la carne. ¿Qué tipo de cosas suceden cuando satisfaces ese deseo? Es la lista de las que vienen aquí. Les podemos separar a grosso modo en 4 categorías. En lo sexual, dice inmoralidad sexual, impureza y libertinaje. Y ahí está hablando de una perspectiva personal. Secreta o visible, pero es algo que tú haces, ¿verdad? Superstición, idolatría y brujería.
Cuestión del temperamento: odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia. Disensiones son división, pleitos en lo personal. Sectarismos es cuando es grupal, cuando ciertos individuos se separan de otros y hacen una secta. Envidia. En cuanto a los excesos: borracheras, orgías. Y luego dice que no es todo, dice, y otras cosas parecidas. Hay más que no están aquí listadas. Pero fíjate, satisfacer un deseo que proviene de procesar algo no bíblicamente te lleva a este tipo de cosas. Claramente son contrarias a las cosas que Dios quiere. Pero es ese deseo el que te lleva a la necesidad de satisfacerlo. Y ese es el tipo de cosas que terminas haciendo. Ahora, leímos en Santiago la semana pasada que ninguno puede decir que es tentado por Dios, sino cada uno es tentado de sus propios malos deseos, que lo arrastran y seducen, ¿verdad? Tus propios malos deseos que te arrastran y seducen. Eso te lleva a pecar. Y ese pecar es satisfacer un deseo que proviene de la carne y terminas en ese tipo de cosas. Ahora, cuando deseamos algo, ya pasamos por el proceso de analizar nuestra emoción, ya generamos un sentimiento. Por eso ahora estamos deseando algo en particular. Y entiendo que muchas veces es imposible filtrar todas las emociones que sentimos. Y muchas veces nos vamos a encontrar con que yo ya deseo algo. Y no me detuve a pensar mi emoción y a procesarla bíblicamente, simplemente ya tengo el deseo. ¿Qué hago en ese caso? Si no me pude detener ante la emoción para procesarlo bien antes de sentir algo, ¿qué hacemos? Bueno, esta lista es importantísima, porque cuando ya tengo el deseo y no hice el proceso que debe haber hecho, aún tengo forma de saber si es de la carne o es del espíritu, y es por la consecuencia. ¿Cuál va a ser el resultado de satisfacer ese deseo? Y aquí puede ser una trampa mucho más útil para los cristianos, porque filtramos muchas cosas, los que sí lo hacen, y hay veces en que se nos escapan, y pensamos que porque no le vimos ningún problema, entonces debe de estar bien. Y no es así. Por ejemplo, me ha tocado varias veces tratar este asunto con distintas personas, dentro y fuera de la iglesia. La situación de crisis económica y la oportunidad de un nuevo trabajo. Imagínate, tienes un problema de deudas o no te alcanza el dinero. Y dices, bueno, necesito tener más dinero, pero en mi trabajo no hay forma de obtener más dinero. Como dicen algunos, hasta que el gerente se muera, voy a poder tener alguna esperanza y no se ve que tenga ganas de morirse. Y no lo puedo matar. Entonces dicen otro trabajo y se ponen a buscar y encuentran una oportunidad donde les pagan mucho mejor. Y vienen y dicen, ¿cómo ves, Hernán? Encontré esta situación. A veces ni siquiera preguntan, te enteras y les preguntas tú a ellos. Pues mira, tenemos necesidades, esta es una muy buena oportunidad de trabajo. Yo no veo ningún problema en la Biblia de cambiarme de trabajo y ganar más, ¿verdad? Dicen algunos, de hecho, hasta puedo ofrendar más. Como si yo dijera, ándale, sí. Nadie aquí gana dinero, ¿verdad? Nadie recibe un salario, no hay ningún beneficio. Ofrendamos para que esto siga funcionando, ¿verdad? Pero entonces dicen, a ver, ¿hay algún problema en que me cambie de trabajo? Bueno, pongamos esto en práctica. Quizás al analizar, tengo necesidad, me siento así, creo que debo salir adelante, buscar un trabajo puede ser un sentimiento positivo, el querer prosperarme, etcétera, etcétera. Ok, pero consideremos, ¿qué va a pasar cuando tengas ese nuevo trabajo? Ah, pues ya no me voy a poder congregar. Entonces, ¿es algo que debieras de hacer o no? No congregarte es algo del espíritu o algo de la carne. Obviamente no es del espíritu. ¿Por qué? Porque hay un mandamiento, no dejen de congregarse. Y es imposible que Dios te mueva a hacer algo que es contrario a su palabra. Así que aunque en el proceso de decir, bueno, bíblicamente no hay ningún problema en que me cambie de trabajo, los resultados al cumplir ese deseo te van a llevar a desobedecer a Dios. Por consecuencia, eso debe ser desechado. Es otro el proceso a seguir. No tiene nada de malo que quieras prosperar, pero nunca a costa de desobedecer a Dios.
¿Entiende? Entonces, si a la hora de que tienes un deseo y te preguntas, ¿esto será del espíritu, será de la carne? Piensa cuál va a ser la consecuencia cuando lo satisfagas, cuando realmente lo cumplas, ¿qué va a pasar? Y si eso termina en algo que la Biblia rechaza o la Biblia prohíbe, entonces no debieras hacerlo, aunque en tu razonamiento no le hayas encontrado nada malo. Entonces la vida del cristiano consiste en meditar, ¿verdad? Pensar qué estás haciendo, por qué lo estás haciendo y de dónde viene ese deseo de hacerlo. Cuando Dios le dice a Josué, sucesor de Moisés, en este libro de la ley meditarás día y noche, no le dice que lo lea día y noche, que lo medite. Y eso es algo que nosotros debemos hacer con lo que aprendemos en la Biblia, con lo que entendemos de la Escritura, meditarlo. ¿Qué es meditarlo? Estar pensando en lo que eso representa y cómo es que yo estoy cumpliendo eso. Y ahí es donde te vas a dar cuenta si no lo estás cumpliendo o si lo cumples pero de manera incompleta. ¿Cada cuánto tiempo tendrías que revisarte a ti mismo en cuanto a lo que sientes y lo deseas? ¿Cada semana? ¿Cada mes? ¿O todos los días? Todos los días. ¿Por qué los cristianos no oran todos los días? ¿No entienden el problema que tienen dentro de ellos? ¿No entienden la importante y fundamental necesidad de conocer la palabra de Dios? Y no entienden que comprender la palabra de Dios toma tiempo. No porque hayas leído un pasaje significa que ya lo comprendiste. Porque muchas veces, lo he escuchado en muchísimos, y en mi caso personal, hay cosas de la Biblia que ya sabes, pero no entiendes hasta que las vives. Hay una enorme diferencia entre conocimiento y sabiduría. Puedes tener tu mente llena de conocimiento y no te sirve de mucho. Necesitas la sabiduría. Entonces, constantemente el cristiano debe estar analizando lo que siente, lo que piensa, lo que desea, porque quiero hacer esto, porque ya no deseo hacer esto. Y es un ejercicio que lamentablemente muchos pasamos por alto muchas veces. En este caso, los que tenemos algún tipo de compromiso de enseñar la palabra, tenemos cierta ventaja, porque estoy obligado a estudiar. Honestamente, si yo no tuviera este compromiso, no estudiaría lo que tengo que estudiar. No me da vergüenza decirlo, me conozco. Por eso sé que ustedes no estudian, ¿verdad? Porque no tienes necesidad de hacerlo. ¿Para qué? Pero cuando tienes el compromiso, pues lo haces porque estás comprometido. Ahora, la pregunta es, ¿tendríamos que decirle a todos, tú vas a predicar tú mañana y luego tú pasado para que te pongas a estudiar? No, yo digo, gracias a Dios porque me ha obligado a estudiar. Porque tengo la responsabilidad de venir aquí al frente y que me pregunten y dar razón bíblica de lo que estoy enseñando. Y eso me obliga a estudiar y a pensar. Pero sin la obligación, yo no lo haría. Y ahí está la terrible trampa. Soy cristiano porque voy a la iglesia. Soy cristiano porque a veces leo la Biblia. Sí, pero a la hora que analizas sus vidas, dices, oye, ¿por qué decidiste esto? ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué terminaste deshaciendo esta cosa? Si la Biblia es clara que no debiste haberlo hecho o que debiste hacerlo. Ahí es donde se vuelve muy útil la consejería bíblica. Porque si tú acudes a alguien que conoce la Escritura y hay cosas que tú ni siquiera sabes que no sabes, pero explicas tu situación, lo que tú no sabes que no sabes, probablemente el otro sí lo sepa. Y entonces te ayuda a ver cosas que jamás hubieras visto porque no sabías que estaban allí. Lo que sucede en las predicaciones, lo que sucede en la consejería es darte información que de otra forma quizás tú no hubieses obtenido. Así que necesitamos que alguien nos escuche y que nos dé un consejo bíblico. Lo peor que puede pasar es que diga, pues yo tampoco sé. Pero buscamos a otro que sepa. Buscamos alguna fuente, alguien que explique con más detalle lo que está ahí. Cuando dice Pablo, les advierto,
como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, aquí nos da otra información. Si tú estas cosas de la carne las practicas, no eres de Dios. Por eso no vas a heredar el reino. Ningún cristiano practica estas cosas. Todos tenemos la capacidad de equivocarnos. Todos tenemos la capacidad de pecar y pecamos. Pero cuando dice aquí que los que las practican no heredarán el reino de Dios, hay que ser claros en esa diferencia que muchos cristianos prefieren ignorar. Los cristianos hoy en día dicen, yo no soy quien para juzgar. ¿Verdad? No, espérame. Pero aquí dice claramente, estas cosas son de la carne y los que las practican no son de Dios, no heredarán el reino de los cielos. Entonces fíjate lo que pareciera para ojos de muchos una especie de fariseísmo, donde algunos acusan a los que pretenden usar juicio bíblico, como nosotros en la iglesia, a la hora de que hablamos de disciplina o hablamos de expulsión, ¿de quién se creen que son? ¿A poco se creen Dios para poder hacer eso? No, espérame, es que eso es indispensable, por dos razones. Cuando somos tan negligentes que ya caímos en un hábito de hacer lo que es malo, necesitas el amor de alguien que te diga, estás muy mal. Y si sigues así, te vamos a retirar la membresía de la iglesia porque no calificas como cristiano. Y eso es un balde de agua fría sobre esa persona, que o lo hace reaccionar y reconoce su pecado, o demuestra que es solamente una cabra loca. Si es una cabra loca, beneficio para la iglesia, una cabra menos. Si es una oveja de Cristo, va a ser amonestado y debe de haber arrepentimiento. Así que en cualquiera de los dos casos, es muy bueno que se aplique eso. Y debiéramos esperar entre nosotros que si alguno está practicándolo, pero quisiera, para dejar más en claro lo que la palabra practicar es en griego. El diccionario Ejemplo dice así, el proceso activo en la realización de una acción e implicando algo que se hace como práctica regular. O sea, si yo te pregunto, ¿practicas algún deporte? ¿Qué pasa por tu mente? ¿Sí? ¿Alguna vez he jugado fútbol? Sí, hace como un año. Dices, sí, yo juego fútbol. No estás respondiendo correctamente. No es lo mismo, ¿alguna vez jugaste fútbol? A practicas fútbol. Cuando hablamos de practicar algo es algo regular, constantemente lo haces. Al menos una vez por semana o varias veces por semana. Entonces, ¿a qué se refiere Pablo? Que el que practica tales cosas no heredará el reino de los cielos. Bueno, ¿qué es lo que normalmente haces? Los cristianos, tristemente, tenemos la capacidad de hacer cosas muy feas, muy graves, muy inmorales, depravadas, cosas abominables. No somos exentos de nada de eso. ¿Qué hizo David con Betsabé? Y con su esposo Urías. Pero claramente puedes ver en la vida de David que eso no era una práctica. No se la pasaba viendo a mujeres bañándose en el techo. Y algunos dicen, ¿por qué estaba viendo? Bueno, porque resulta que en aquel tiempo bañarse en el techo era algo común. No era Betsabé que estuviera provocando a David. David era el fisgón con una mujer que estaba haciendo lo que normalmente hacían las mujeres. Entonces decíamos, bueno, a ver, David hizo eso y luego embarazó a la muchacha, bueno, a la señora que estaba casada. Y para tapar el embarazo y que no se lo adjudicaran a él porque sabe que está mal, manda a traer al esposo de ella, Urías, para que se acueste con su mujer y engañarlo y que piense que el hijo es de él. Pero este hombre no quiere ir con su mujer porque todos los demás están en guerra y él se sentiría totalmente, sería algo inapropiado que él estuviera disfrutando de la compañía de su mujer en lugar de estar en guerra y no se acuesta con su mujer y David, la única solución es mandar matarlo para que no se genere un problema. Ahora pregunto, ¿David practicaba eso? No. No lo hizo ni antes ni después de eso. Ahora, ¿lo que hizo es gravísimo? Claro que es gravísimo. Muy vergonzoso. Totalmente despreciable, sobre todo considerando quién era él. Pero claramente puedes ver que ese fue un desvío y no era la práctica regular. Ahora, eso es lo que esperamos en la vida de todos los cristianos. Que aunque tristemente ofendemos a otros,
maltratamos a otros, hacemos injusticias, hacemos cosas que no debimos haber hecho, tu vida claramente debe reflejar que eso fue una desviación y que Dios te regresó al camino que debías de seguir. Porque si es lo normal en tu vida, lo que la Biblia dice es, tú no eres de Cristo. Lucas 6, 43 a 45. Ningún árbol bueno da fruto malo, tampoco da buen fruto el árbol malo. A cada árbol se le reconoce por su propio fruto. No se recogen higos de los espinos ni se cosechan uvas de las zarzas. El que es bueno de la bondad que atesora en el corazón produce el bien, pero el que es malo de su maldad produce el mal, porque de lo que abunda en el corazón habla la boca. Aquí la palabra corazón, cardia, en griego es hombre, mente, hombre interior, mente, voluntad. Fíjate, el que es bueno, o sea, el que hace cosas buenas, de la bondad que atesora en el corazón, produce el bien. ¿Tiene sentido? La manera en que procesas lo que haces te lleva al bien. El que es malo, de su propia maldad produce el mal. Un hombre que no conoce la Escritura, que no la entiende, que no le interesa, no va a estar haciendo las cosas que son agradables a Dios porque nada más piensa en sí mismo o en alguien más, pero no en Dios. Pero el que es de Dios va a saber que constantemente hace lo que es correcto. ¿Por qué? Porque en su mente está la palabra de Dios. ¿Y cómo es que tiene la palabra de Dios? Porque lo busca en su palabra. Es que quiero ser muy honesto con esto. Mira, si tú me dices, es que yo casi nunca leo la Biblia, o sea, no leer la Biblia es tu práctica regular, te tengo muy malas noticias. ¿Cómo es posible que no la leas? ¿Cómo? Muchos de nosotros, dice la Escritura, muchos en las congregaciones son más que cizaña. No son trigo. Y al árbol lo conoces por su fruto. No te engañes a ti mismo pensando que eres cristiano cuando la práctica regular es que no haces lo mínimo que debieras hacer. ¿Por qué te engañas? Oye, sí, voy a la iglesia. A ver, ¿cada cuándo? ¿Una vez al mes? ¿Esa es tu práctica regular que te hace pensar que eres cristiano? Lo básico del cristiano es congregarse. ¿Es raro que te congregues? Bueno, la práctica, la evidencia me dice que no lo eres. ¿Cómo puede ser que ames a Cristo y desprecies a su novia, la iglesia? ¿Cómo puede ser que trabajas en la santidad si no te congregas? ¿Cómo puede ser que tienes dones, pero no los usas en beneficio de los demás en la congregación? No te engañes ni procures engañarnos. ¿Qué te hace pensar que eres cristiano? ¿No oras? Sí, he orado, sí, pero ¿cuál es la práctica? ¿Oras o nunca oras? Raramente oras o nada más oras cuando tienes problemas. ¿Cómo es posible que no medites en la palabra de Dios si se requiere día a día? ¿Cuál es la práctica? Llega a la conclusión. No te engañes. Jesús dice, por sus frutos. Luego Gálatas 5, 22 al 23 dice, en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Fruto del Espíritu. ¿Por qué fruto? Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. En el sentido de un árbol que da fruto, el árbol da fruto a su tiempo, si tuvo lo necesario. ¿Verdad? ¿Qué necesita un árbol para poder sobrevivir? Tierra, luz de sol, agua. ¿Tiene eso? Según las estaciones y según el tipo de planta, va a dar fruto. Por sus frutos los conoces. Si una persona no tiene conocimiento de la Biblia, no le importa estudiar la Biblia, sí me importa, sí, pero no haces el tiempo para estudiarla. No meditas en lo que haces bíblicamente. No buscas hacer lo que la Biblia dice que debes hacer. ¿Qué va a brotar de ti? Mal fruto, las obras de la carne. ¿Por qué? Porque eso es lo que las condiciones en las que estás va a producir. Y la práctica constante de mal fruto revela que no eres hijo de Dios. Pero el buen fruto brota de aquel que hace lo que corresponde. Por eso, fíjate, obras de la carne, fruto del Espíritu.
Obras de la carne es, voy a satisfacer mi deseo, que con mi mente depravada generé el sentimiento por lo que una vez llegué a experimentar como una emoción. ¿Alguna vez me ofendieron? Eso es injusto, todos van a pagar. Y ahora vives buscando a qué pleito y lo que sea, porque alguna vez te ofendieron. Bueno, lo que brota de ahí es lo opuesto a la paz, lo opuesto al dominio propio. ¿Eso es algo normal en ti? Muy malas noticias, muy malas noticias. Porque al árbol lo conoces por sus frutos. Pero entonces, ¿cómo es que va a brotar la paz, la alegría? Bueno, no está bien traducido aquí algunas palabras, vamos a verlo en la Reina Valera 60. Los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Esto es lo que produce cuando tu mente genera sentimientos correctos, te llevan a deseos correctos y cuando los cumples, provocas este tipo de cosas. Amor aquí es ágape. Incluso a tus enemigos, dice, ama a tus enemigos. Cuando tú procesas bíblicamente la información vas a estar mostrando amor y no es abrazos, besitos y regalitos. Es darle el trato que alguien que tú amas recibiría, aunque no lo amas en ese sentido, ¿verdad? Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, dijo Jesús, porque lo amas. Es mi enemigo, no siento cosas bonitas por él, pero lo voy a tratar como si fuera mi amigo. Le voy a mostrar amor. Eso es el ágape y lo hago por decisión, no por sentimiento. Entonces, cuando procesamos bíblicamente nuestras emociones y lo que hacemos, terminamos con el fruto de amor, haciendo lo correcto por convicción. Gozo, lo explicó Ismael al principio, ¿verdad? Conciencia de la gracia de Dios. A pesar de que me hayan maltratado y todo, y una frase de Spurgeon decía, cuando alguien hable mal de ti, no te enojes, porque eres mucho peor de lo que él dice. Y tiene mucha razón, ¿verdad? Entonces, tendría gozo el decir, bueno, pues sí, están hablando muy mal de mí, pero estoy consciente de la misericordia de Dios porque podrían decir cosas mucho más graves que no están diciendo. ¿Verdad? Paz, paciencia. Fíjate, podemos ver que es la contraparte de los que mencionaba en las obras de la carne. Inmoralidad sexual, hablaba de libertinaje y todo eso, ¿verdad? ¿Cuáles serían de los que están aquí los frutos del Espíritu que son contrarios a eso? Dominio propio, gozo. En la superstición, idolatría, ¿verdad? Brujería. ¿Qué sería lo opuesto? Fe, confianza en Dios. ¿Por qué alguien va con una bruja? Porque quiere saber cosas que no sabe, cosas del futuro, cosas a sus espaldas, que hagan un amarre, que le quiten las malas vibras, que el viejo no ande con otra. Eso está fuera del control humano. No esperan en Dios, no confían en Dios, quieren que alguien se lo resuelva. Es lo que termina siendo idolatría. En el temperamento, en lugar de iras, pleitos, contiendas, disensiones, lo opuesto sería paciencia, mansedumbre, templanza, dominio propio. En cuanto a los excesos, borracheras, urgías, que son cosas públicas, también aplica dominio propio. Entonces, fíjate, ¿qué es lo que hace que alguien empiece a caminar en santidad? Todo empieza con la mente, el conocimiento bíblico, la sabiduría que se adquiere al tratar de hacer lo que la Biblia dice y aprender de cómo debe de ser hecho. Eso va a hacer que empieces a hacer lo que es correcto. Como un fruto brota de la rama de un árbol, las buenas acciones van a empezar a brotar de ti por la manera en que procesas lo que haces. Entonces, creo que tenemos suficiente información para analizar lo que estamos haciendo ahorita. Y si tú claramente puedes ver, que espero que así sea, que te has estado engañando a ti mismo viviendo una vida entre comillas cristiana, pero la práctica regular es el mal fruto, normalmente no haces lo que debes hacer, más vale que te pongas a cuentas con Dios. La Biblia dice que Dios no rechaza un corazón contrito y humillado.
Pero el peor error que puedes cometer es convencerte a ti mismo de que eres cristiano, porque esos están en la peor situación que la Biblia describe. Hay quienes saben que no son de Dios. Hay quienes piensan que son de Dios y no lo son. Y hay quienes saben que son de Dios y sí lo son. ¿A quién le va a ir peor? Al que piensa que es de Dios y no lo es. Él es el único sorprendido al final. Los que no son de Dios saben que viene a juzgarlos, saben que son condenados. Los que son de Dios saben que van a la vida eterna con Él. Los únicos sorprendidos son los que pensaban que eran cristianos y no lo son. Creo yo, bíblicamente, esa es la peor situación en la que puedes estar. Y lo feo del asunto es que algunos pueden estar ya convencidos de que son cristianos aunque no tienen la evidencia de serlo. Recordemos por último nuestra obligación, Romanos 8, versículo 12 al 17. Por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa. Porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el Espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba, Padre. El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Y esta parte final, ahora sufrimos con Él, tiene que ver con la lucha del cristiano de todos los días. No lo podemos hacer por nosotros mismos. Acuérdate, la santidad es un esfuerzo humano dependiente de Dios. Sin su Espíritu Santo no puedes discernir lo que haces. Sin su Espíritu Santo no puedes comprender la palabra. Sin su Espíritu Santo no tienes la capacidad de dejar hacer lo malo. Dependemos de Él. Así que no es algo que podemos hacer por nosotros mismos. Tenemos que acudir a Él. Tenemos que orar. Tenemos que leer. Tenemos que preguntar, entender, escudriñar. Si no, olvídate de que estás avanzando en la vida cristiana. Y al siervo infiel, dice la Escritura, será puesto afuera, donde está el lloro y crujir de dientes. Así que es una advertencia que el apóstol Pablo hace y que yo transmito a toda la congregación. Tenemos que examinarnos y reconocer si estamos haciendo lo que corresponde o no. Si tienes realmente el pensamiento bíblico que debes de tener. Y si no lo tienes, dice el apóstol Juan, ¿verdad? Entra confiadamente al trono de la gracia para recibir la misericordia que necesitamos, porque Dios es fiel y justo para perdonarnos. Hablar de la mortificación es hablar del esfuerzo que el cristiano debe de hacer siempre y de reconocer que nosotros solos no podemos, necesitamos el Espíritu Santo. Y por favor, sé bíblico. ¿No tienes el conocimiento bíblico? Estudia, pregunta, congrégate. El trato unos con otros te va a dar mucho que aprender, mucha experiencia, sabiduría. Y si lees mucho la Biblia, no pienses que porque la lees mucho ya sabes. Es una mezcla en control de Dios. Las cosas que vivimos y las cosas que hacemos, las cosas que sabemos, se mezclan para hacernos comprender. Y es sorprendente lo que Dios puede hacer. Porque a pesar de que nos equivocamos y tropezamos, es sorprendente que Dios usa eso para hacerte aprender, para hacerte humillarte. Y eso necesitamos todos los días. Decir, Señor, no puedo decidirlo yo solo. Necesito que me enseñes, porque yo tomo malas decisiones. Ayúdame a entender tu palabra y a filtrar lo que hago con tu palabra. En eso consiste mortificarnos. Y que vamos a ponernos de pie y vamos a orar.
Espero en Dios, sinceramente espero en Dios, que muchos que realmente están buscando a Dios tengan claro lo que deben hacer. ¿Dónde está el enfoque de su mente? La importancia de aprender la Escritura, de entenderla, y que aquellos que nada más están viviendo la vida cristiana por cumplir con cosas que los cristianos deben de cumplir, espero que te sientas mal, muy mal. Que te dé coraje que te esté diciendo esto. Que pienses, ¿quién se cree Hernán para decirme esto? Porque eso sería una buena señal. Mínimo te darías cuenta que el problema no lo tienes conmigo, porque lo único que yo he estado explicando es la palabra. El problema es con la palabra, lo que la Escritura afirma. Y si tienes un problema con la Escritura, más vale que te humilles. Y busques a Dios y le ruegues que no te entregue tus propios deseos, que no te deje hacer lo que tú crees que es mejor, que te discipline como corresponde a los hijos, que te permita comprender que estás mal y que si sigues en ese camino, no heredarás el reino de los cielos. Que el Espíritu Santo muestre a cada uno lo que necesita. Así que vamos a orar. Señor, perdónanos, porque mientras más estudiamos tu palabra, más evidentes son nuestros errores. Señor, mientras más entendemos, más conscientes somos de lo negligentes que hemos sido. Por eso el apóstol Pablo decía, soy un miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Señor, tu palabra dice que antes de la sabiduría está la humildad. La humildad consiste en reconocer nuestra baja posición ante ti. Señor, hemos cometido muchísimos errores. Hay muchas cosas que no sabemos, Señor, pero nuestros errores son principalmente en todas aquellas cosas que sabemos que no hacemos bien. Nos hemos permitido desear cosas totalmente erradas. Nos hemos permitido sentir cosas que son desagradables a tus ojos. Nos hemos acostumbrado a eso. Perdónanos, Señor, porque muchas veces, como dice tu palabra, de labios te honramos, pero nuestras mentes están lejos de ti. Perdónanos, Señor, porque mientras más entendemos la santidad, más claro se vuelve nuestra enorme necesidad. Y muchas veces no hacemos nada para corregirlo. Perdónanos, Padre, como dice tu palabra, que tú eres justo y fiel para perdonarnos. No queremos esconder nuestras faltas, sino confesarlas. No queremos caminar en las tinieblas, queremos estar expuestos a la luz. Que tu luz ilumine cada parte de nosotros, Señor, y traiga a nuestra conciencia todas aquellas áreas que están mal. No nos permitas hacer lo que nosotros deseamos, Señor, a menos que coincida con tu palabra, a menos que esté fundamentado en tu palabra, para que lo bueno que hagamos, Señor, muestre a todos los demás que tú eres grande y poderoso, porque a pesar de quienes somos, te place usarnos para cumplir tus propósitos. Gracias, Señor, porque tu palabra dice que tus misericordias son nuevas cada mañana, porque puedo poner los ojos en el futuro, como decía el apóstol Pablo, dejando lo que queda atrás, pongo los ojos adelante, continuamos hacia la meta. Enséñanos, Padre, a no vivir una vida negligente, donde nos engañamos a nosotros mismos. Más bien, permítenos, Señor, lamentarnos por nuestro pecado. Como decía el salmista, mientras oculté, mientras callé mi pecado, me carcomía los huesos. Señor, no nos dejes en paz. Sabemos que hay tantas cosas que cambiar.
Estamos en tus manos porque tú has prometido que terminarías la obra que empezaste nosotros. Así que en lo que sabemos, en lo que entendemos, permítenos vivir de acuerdo a tu palabra. Llévanos a una mejor comprensión por medio de tu Espíritu Santo, pero no para envanecernos, para sentirnos más avanzados, sino para poder ver las fallas en nosotros. Perdónanos por todo el daño que hemos causado. Que cada vez que pecamos, dañamos a otras personas. Perdónanos por todas las veces que no hemos hecho lo que corresponde y hemos pisoteado tu nombre ante los demás. Perdónanos por todas las veces que en lugar de glorificarte con lo que hacemos, traemos vergüenza al Evangelio por nuestras faltas y nuestros pecados. Nos humillamos ante ti, Señor, reconociendo que tenemos mucho que cambiar y al mismo tiempo no podemos hacerlo sin ti. Reconocemos, Señor, que estamos totalmente incapacitados a no ser por tu Espíritu Santo en nosotros. Así que cámbianos, Señor. Transforma nuestras vidas. Enséñanos a aplicar lo que hemos aprendido. Que tu palabra no esté almacenada solamente en nuestro cerebro, sino que se convierta en sabiduría y en poder para cambiar las cosas que debemos cambiar, para dominar los sentimientos que nos hemos permitido y transformarlos en sentimientos que nos lleven a desear lo que es bueno. Perdónanos, Señor, porque muchas cosas ya las sabemos, pero no las estamos poniendo en práctica. Que sea tu misericordia sobre nosotros. Y como dijo el apóstol Pablo, después de decir que es un miserable, dijo, más gracias sean dadas a Jesús. Sabemos que somos unos miserables, Señor, pero te damos las gracias porque a pesar de eso nos amaste, porque has prometido estar con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo, porque prometiste que ninguna prueba, Señor, sería más de lo que podamos soportar. Gracias porque tú has dicho que nadie nos podrá separar de tu amor. Ninguna oveja será arrebatada de tu mano, Señor, así que enséñanos a depender de ti y a descansar en ti, Señor, confiando en que en tus manos estamos seguros. Enséñanos a dominar la manera en que razonamos para asegurarnos, Señor, que en todo lo que esté en nuestro entendimiento podamos glorificar tu nombre. Gracias. Amén. Pueden sentarse. Pasamos a la sección de preguntas. Tenemos 15 minutos para responder preguntas. Aquellos que nos estén acompañando en línea pueden hacer sus preguntas en Facebook o en YouTube. Algunas veces he visto que batallan, por ejemplo, cuando estamos transmitiendo por Facebook, no hay problema, entras a Facebook y ahí están los comentarios. Si entras directo a YouTube, también tiene los comentarios, pero hay este conflicto cuando estás viendo un link que te lleva a YouTube y estás en Facebook, no hay comentarios y no hay forma de comentar. Según el teléfono tienes que buscar la opción abrir en YouTube. Y ese abrir en YouTube ya te abre de la aplicación de YouTube y ya vas a poder comentar. Lo digo porque algunos han escrito en distintas ocasiones que no saben cómo preguntar, no saben dónde poner los comentarios. Bueno, ese es el problema. Seguramente estás viendo YouTube desde Facebook. Tienes que usar la opción. Yo tengo Android y ahí están los 3 botoncitos y dice abrir en YouTube. Desconozco cómo es en iPhone. Pero también existe esa opción. Porque tienes que poner tu pregunta directo en YouTube o en Facebook. Y nuestros hermanos del staff de multimedia la canalizan a este grupo de WhatsApp. Si estás aquí, agrégate a este grupo. Si no te has agregado, y ahí directamente puedes hacer la pregunta y me llega a mí. La respondo en el orden en el que llegaron. Dice Carmina y Jesús, primera pregunta, cuando una persona te falta el respeto, ¿es correcto quedarse callado? ¿O tengo que reclamar o mejor ignorar? ¿Qué hacer? Depende. Mira, si hablas de 2 cristianos,
tienes el proceso de Mateo 18, 15 al 17. Si tu hermano peca, va y repréndele estando tú y él solos. O sea, si te falta el respeto y es algo totalmente injustificado, que eso implica falta al respeto, tienes la obligación bíblica de que si es tu hermano en Cristo, confrontar ese pecado. Y si no reconoce que es un pecado, traer testigos. Y si no, lo dices a la asamblea, a la iglesia. Primero tienen que investigar los ancianos, traer el caso ante la asamblea. Y si no se arrepiente ante la asamblea, es expulsado. Pero si estás hablando, no, es que es una persona inconversa, ¿verdad? Que me faltó el respeto. Bueno, hay que ver. Es una persona cercana a ti. La Biblia dice que tengamos, en la medida de lo posible, paz con todos los hombres. Si es una persona llegada a ti, tienes que encontrar la manera de estar en paz con la persona. Ahora, si es un extraño, vas manejando y te dijo, cosas que no voy a decir. Pasa por alto la ofensa, ¿verdad? Dice la Escritura. El sabio pasa por alto la ofensa del necio. No tienes por qué ponerte a pelear con esas personas, ni pedir que te pida perdón o tú arreglar la situación, porque son personas lejanas que no conoces y lo único apropiado ahí es simplemente ignorarlo. Así que examina el caso y procede como corresponda. Siguiente, Noemí de Alba dice, buenas noches, pastor, espero pueda leer mi pregunta. En el versículo que habla sobre las borracheras, ¿significa que un hijo de Dios no debe beber absolutamente nada de alcohol, aunque sea de manera moderada y no haga cosas indebidas? Mira, bíblicamente hablando, tomar vino con alcohol no es pecado. Las bodas de Canaán, Jesús convirtió el agua en vino. La recomendación de Pablo a Timoteo, tómate un poco de vino por tus dolores estomacales. No hay nada en la Escritura que indique que tomar vino es pecado. Lo que sí es pecado es la borrachera. Ahora, si hablamos de mortificación y una persona tiene la tendencia, que espero hablar de eso la próxima semana, tienes una debilidad hacia el alcohol, no te puedes controlar y terminas ebrio, lo más apropiado para ti es que no bebas ni una sola gota de alcohol. Pero porque sabes que eso es un área en la que eres propenso a caer. Pero, por ejemplo, si te toca ir a un restaurante y resulta que es un restaurante donde se come acompañado de una copa de vino, porque es una ocasión importante, una ocasión formal o simplemente un restaurante con esas formalidades, bueno, no hay ningún problema para ti. Y una persona que no está habituada al alcohol no requiere mucho alcohol para empezar a relajarse. Así que va a depender de la situación en la que te enfrentes, pero el hecho de tomar alcohol por sí mismo no es pecado bíblicamente hablando. Siguiente, Tiffany Muñoz. ¿Debemos llevar un devocional como cristianos o escoger un tema y meditar en él? ¿Hay un orden correcto para estudiar la palabra? Mira, no se trata de un orden correcto, sino de un hábito. Lo que mejor te funcione. Muchos entienden un devocional como sentarse y decir, bueno, voy a leer esta palabra y voy a darle gracias a Dios y le voy a orar y lo ven como su tiempo con Dios. Bueno, si eso te ayuda a avanzar y a entender, excelente. Si hay otros que dicen, no, pues es que yo no me siento así como que este es mi momento de devocional, sino que en distintos momentos del día hago pausas, leo algo de la Escritura, algún artículo que explique algo bíblico y luego me pongo a meditarlo mientras hago otras cosas, pero constantemente estás masticando las cosas de Dios, también es una forma viable. Entonces, no se trata de que escojas un versículo, lo leas y ya cumplí, sino que razones y proceses, y los métodos pueden ser muy variados. Una cosa que proponíamos aquí hace mucho tiempo en Árbol Plantado y dejamos de hacerlo porque realmente nadie lo hacía, pero lo voy a repetir. Decíamos, mira, sobre todo estamos hablando de la mortificación, ¿verdad? Y vamos avanzando en estos temas. Si tú quieres ponerte a estudiar entre semana, puedes empezar a buscar recursos, leer lo que la Biblia dice acerca de la mortificación y ponerte a estudiar esos pasajes. Cuando lleguemos aquí a la predicación, vas a poder comparar las conclusiones a las que tú llegaste y las conclusiones a las que yo estoy llegando. Podrías detectar un error en lo que yo estoy diciendo o podrías detectar un error en lo que tú estás diciendo o simplemente complementar un pensamiento con el otro para enriquecer el concepto. La idea es que te adelantes a lo que estamos viendo para que cuando llegues aquí tengas una noción de qué se trata y puedas aprovecharlo más. Otra forma de hacer es, como yo decía, hay cosas que sabes que no sabes. Entonces dices, oye, no me queda muy claro el concepto de la predestinación. Bueno, empieza a estudiar sobre eso. Busca artículos, pregunta, busca predicaciones y empieza a documentarte en eso para que vayas adoptando un criterio. Es la forma en la que tú te asegures de que vas cada vez comprendiendo más de las cosas de Dios. No se trata del método, sino que te asegures de que estás avanzando.
Siguiente, Karen Orozco. Muchas veces el versículo de Deuteronomio 32-35, mía es la venganza, yo pagaré a su debido tiempo, su pie resbalará, se apresurará a su desastre y el día del juicio se avecina, nos lo dijeron para no actuar por impulso, pero sabiendo que Dios es inmutable. Si nos frenamos en hacer algo, reaccionar por impulso o por venganza, esto no influye que lo que Dios ya ordenó que pasará. ¿Cuál es la manera correcta de aplicar o interpretar este versículo? Es que mira, cuando hablamos de la venganza, mía es la venganza, yo pagaré, estamos diciendo, no tenemos autorizado de parte de Dios ir a hacer justicia por nuestra propia mano. Pero eso no significa que no usemos el sistema legal de nuestra entidad, ¿verdad? Por ejemplo, si alguien viene y me roba, ¿significa que no puedo ir a poner una denuncia? Porque si pongo la denuncia lo van a encerrar y sería ya como que estar vengándome. No, no hay que confundir. Aquí está hablando en el contexto sobre todo de la nación de los israelitas, que van hacia un lugar donde está lleno de naciones paganas, donde la costumbre en aquel entonces era, me la haces, me la pagas y con mi propia mano voy a asegurarme de que me pagues. Dice, no, la venganza es del Señor, pero esto no significa que necesariamente hasta el juicio del gran trono blanco, porque ellos tenían un sistema de leyes, ¿verdad? Y alguien podía perder la vida por un pecado. Entonces, esperar a que Dios se vengue implica que en el sistema legal en el que ellos están, tendría que aplicarse como corresponde y el castigo que amerite según la ley. En nuestro tiempo, que tenemos no la ley de Moisés, tenemos una ley secular que entendemos por Romanos 13, que es derivado de Dios para refrenar la maldad, tenemos que acudir a que se haga justicia, ¿verdad? Aquí la invitación es no vayas y con tus propias manos te desquites. Haz lo que corresponde. En el sistema israelita, la ley de Moisés. En nuestro sistema, la ley secular. Y si por medio de la ley secular no hay justicia, entonces decimos, Dios se encargará de ese asunto, ¿verdad? Porque yo no puedo ir y desquitarme con mis propias manos. Entonces, no se trata necesariamente de controlar un impulso. Por ejemplo, el apóstol Pablo, cuando ve que Pedro, delante de todos, está siendo un hipócrita. Pablo, delante de todos, confronta a Pedro y le dice, hipócrita. Lo hizo así, en el instante, en el momento en que estaba pasando. ¿Por qué? Porque eso traería tropiezo a los gentiles, provocaría tropiezo para el evangelio, porque entenderían que Pedro minimizaba a los gentiles y daba preferencia a los judíos, cosa que sería totalmente equivocada a la luz del evangelio, que ya no hay diferencia entre judío o gentil. Entonces, no es en sí el impulso, sino usar los medios correctos cuando se presenta algo injusto. En el caso de Pablo, confrontar a Pedro públicamente según el proceso de disciplina de Jesús. No lo podía tomar aparte porque ya era público. No necesitaba testigos porque todos lo estaban viendo, así que pasó a la reprensión directa. Eso era lo apropiado en ese momento. Si cuando Pablo, por ejemplo, lo habían azotado y resulta que por ser ciudadano romano no debían hacerlo, cuando les informó, así tratas a un ciudadano romano, hizo uso de los beneficios que tenía su ciudadanía para evitar el trato que le estaban haciendo. Era injusto que lo trataran así, aunque ya lo habían golpeado, luego Pablo dijo, oye, soy ciudadano romano, ¿verdad? Entonces, el llamado a dejar que Dios sea en que haga justicia y aplique venganza, no significa que no hagas nada, sino que procedes de la manera en la que Dios ha estipulado que debes de proceder. Siguiente, Gabriela, dice, buenas tardes, pastor, gracias por la exhortación. ¿Cómo aplicar los frutos del Espíritu en una persona que ha sido víctima de algún delito, violación, secuestro, y decirle que perdone a su agresor? Gracias. Es que mira, este concepto de perdonar al agresor a veces es muy mal comprendido. Bíblicamente hablando, el perdón habla de una restauración. Podemos hablar de perdonar al agresor cuando el agresor viene arrepentido a pedir perdón. Esto es cuando hay una reconciliación, ¿verdad? Se elimina la necesidad de aplicarle justicia porque tienes la evidencia de que Dios ya lo perdonó. Y como Dios ya lo perdonó por el sacrificio de Cristo, de manera que ya no tengo yo por qué castigarlo. Pero claramente Jesús enseña que si tu hermano te ofende y se arrepiente, perdónalo. Yo sé que hay otro versículo nada más dice hasta 70 veces 7, ¿verdad? Pero hay otro pasaje donde asegura, ahorita no tengo en la mente el versículo, pero dice, si tu hermano se arrepiente, perdónalo. De hecho, el proceso de disciplina de Mateo 18, 15 al 17, depende del arrepentimiento, ¿verdad? Si en el primer paso no se arrepiente, pasas al segundo y al tercero y lo expulsas. Pero si se arrepiente, ya no es necesario continuar con la disciplina porque ya está arreglado el asunto.
Entonces, cuando hablamos de una persona que ha sufrido de este tipo de abusos, violación y secuestro, y le decimos que perdone al agresor, eso a veces genera un conflicto emocional, porque pensamos, o la víctima piensa que debe de hacer como que nada pasó. No, 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 no. Entendemos, por medio de la soberanía de Dios, y más adelante vamos a estudiarlo, que todo sucede porque Dios lo ha permitido con un propósito. Entonces, los que han sido víctimas de ese tipo de abusos tienen que procesar y conocer la soberanía de Dios y entender que, además de muchos ejemplos históricos de mujeres a las que les hicieron eso, entender que a pesar de que el agresor es culpable, puede confiar en Dios de que algo bueno viene a partir de eso, aunque ahorita no lo pueda ver. Y si el agresor se arrepiente o no, no tiene nada que ver con el hecho de que tú aceptes lo que Dios ha permitido, como el caso de Job, ¿verdad? Su esposa le dijo, todavía estás ahí, ya maldícelo y muérete. Y Job decidió permanecer firme. Después flaqueó, pero esa fue la decisión que tomó al principio. Entonces, cuando hablamos de una víctima de este tipo y decir que perdona al agresor, hay que explicar muy bien qué es el perdón. Ella tiene que aceptar lo que Dios ha permitido, confiar en que es para su bien y luego lidiar con ese asunto. Si el violador o el que lo secuestró está en la cárcel, bueno que haya justicia. Si no, confiar que a nada se le escapa a Dios en el juicio del gran trono blanco, ¿verdad? Así que no hay que confundir perdón con eliminar las emociones. Siguiente. Pedro Lozano, pastor, buenas tardes, Dios lo siga bendiciendo. Gracias. Mi pregunta es por qué a veces no tengo ganas de leer la Biblia y buscar de Dios. ¿Será que no soy escogido, predestinado para salvación? No, el que no tengas ganas es perfectamente normal. Quiero ser honesto, no crean que yo siempre estoy, voy a estudiar la Biblia. ¡Qué delicia! Se me ocurren muchas otras cosas que pudiera hacer. Y siendo franco con ustedes, lo dije hace un momento, tengo la responsabilidad de hacerlo y me obligo a hacerlo. Yo también quisiera quedarme acostado en las cobijas, haciendo cualquier otra cosa que otra persona haría. Eso es lo normal, eso es lo que viene de mi carne. Pero el Espíritu Santo no me deja en paz. Y ese es el punto, el mérito es de Dios, no mío. El mérito es del Espíritu Santo, que no me deja en paz. Y que me dice, hey, tienes que estudiar. ¿Con qué cara te vas a poner ahí enfrente y no sabes qué decir? ¿Y sabes? La sección de preguntas y respuestas es un mecanismo para que en ninguna manera yo sea negligente. Porque sé que me van a preguntar. Y si viene así nomás por encimita y me preguntan, me van a pescar en curva. Y no es eso, se trata de ser de provecho, de edificación, que sea útil. Entonces yo tengo que entender bien lo que estoy predicando para poder responder las preguntas y ayudarles a avanzar. De manera que aunque no tengo ganas, el Espíritu Santo me persuade de maneras muy eficientes, como Él solo sabe hacerlo, y termino haciendo la voluntad de Dios. Así que no medimos la santidad en base a los malos deseos, sino a las cosas que terminas haciendo. ¿Entiende? Malos deseos los vas a tener siempre. ¿Qué es lo que terminas haciendo? Es lo que identifica al Hijo de Dios. Podremos, como lo dije, podremos en ocasiones lamentablemente tropezar, caer, pero deben de ser excepciones. La regla debe de ser que estamos avanzando como corresponde. Así que no te pongas a pensar tanto en los malos deseos, sino en lo que terminas haciendo. Siguiente, Ernesto Javier González. Buenas noches, pastor. ¿Qué podemos hacer si en nuestra ciudad no hay templos de sana doctrina? ¿Queriendo nosotros congregarnos lo antes posible? Mira, entiendo perfectamente por lo que están pasando y en la sección de preguntas y respuestas muchas veces he tenido que responder sobre esta situación. En nuestro caso, tenemos 9 años como iglesia, más de 9 años ya, ¿verdad? Pero nosotros salimos de una congregación por cuestiones bíblicas y muy pocas personas, de hecho, están aquí de entre los que salimos en aquel entonces y teníamos exactamente ese problema. No había dónde congregarnos. Y dijimos, bueno, sin saber, sin planear, lo que nos pareció mejor bíblicamente, tenemos la obligación de congregarnos, pero no hay dónde congregarnos. Así que entre los que estábamos ahí, que al principio éramos como 15 personas a lo mucho, decidimos reunirnos en mi casa los domingos y estudiar. Y nos turnábamos, ¿verdad? Te va a tocar a ti, luego te toca a ti, luego te toca a ti. ¿Por qué? Con el objetivo de cumplir. Mientras le pedíamos a Dios
que nos llevara a una iglesia bíblica. Hasta ese momento lo único que le pedíamos es que nos llevara a una iglesia bíblica. Y resulta que no encontrábamos en ningún lado, y después Dios puso la firme convicción en nosotros de empezar una iglesia. Y henos aquí. Ahora, un caso de un grupo de Colombia que va a aparecer en las predicaciones más viejitas, ¿verdad? Nuestros hermanos de Colombia. Se armó así en esa misma situación. Estamos en Colombia, no hay iglesias bíblicas. Fue cuando empezamos con las sesiones de preguntas y respuestas. Las que hacemos ahora, empezamos con eso debido a nuestros hermanos de Colombia. Y nuestro objetivo era ayudarlos a avanzar mientras Dios responde, porque hay dos opciones: o te lleva a una iglesia bíblica o empieza una con ustedes. En el caso de nosotros, Dios empezó una congregación, por eso estamos aquí. En el caso de nuestros hermanos de Colombia, después de casi 2 años de estar orando y reuniéndose en la casa de una familia de ellos, encontraron una iglesia bíblica. Así que la moraleja es simple. Dios ya predestinó todas las cosas, pero nosotros no nos damos cuenta. Dios ya sabe si hay una iglesia bíblica en la que te vas a congregar, ya lo ordenó, o van a empezar un grupo que se convertirá quizás en una iglesia. El punto es que te asegures, congréguense, los que sean, obedezcan el mandamiento de congregarse cada 7 días. Pónganse a estudiar ustedes, inviten a quienes puedan para que vengan a estudiar juntos la palabra. Y mientras hacen eso, oren a Dios para que ya sea que les muestre dónde hay una iglesia bíblica o empiece una con ustedes. El punto es que no están solos, no lo van a estar. Jesús está con ustedes, prometió que estaría con ustedes y con el paso del tiempo les va a mostrar cuál es su voluntad. Se me acabó el tiempo, ¿verdad? Es todo entonces. Muchas gracias a todos. Nos vemos, si Dios quiere, entonces el miércoles, los que vienen el miércoles.